Buenas noches con todos. Sí, doctora, sí se lo escucha. Gracias. Vamos a dar inicio entonces a la clase teórica del día de hoy. Como es de noche y apremia el tiempo para que estudien y descansen, vamos a tratar de hacerlo un poco entretenido y rápido. Para empezar a entender el tema, tenemos que aprender lo que es anatomía y tenemos que ubicarnos. Sí, imagínense que este es el cráneo y hacemos un corte axial y lo miramos hacia arriba. Dentro del hueso temporal vamos a tener el oído interno, ¿no? Envuelto por una cápsula óptica. Y vamos a tener anatómicamente dos laberintos. El laberinto anterior, lógicamente porque se encuentra en la parte anterior, y en la parte posterior será el laberinto posterior. Estos laberintos, si bien es cierto, estructuralmente y anatómicamente están conformados por una cápsula óptica, un laberinto óseo y un laberinto membranoso, funcionalmente son diferentes, ¿no? A pesar de que ambos son considerados oído interno, tienen una función totalmente diferente. El laberinto anterior o la cóclea tiene una función auditiva, mientras que el laberinto posterior forma parte del sistema del equilibrio. Dentro de esto, como podemos ver, tenemos el vestíbulo y los conductos semicirculares, y además el nervio vestibular, que va a llevar información acerca del equilibrio. Estos conductos semicirculares, en cada oído son 3, tenemos 2 verticales, ¿no? Que es el superior, como podemos ver acá, superior o anterior, y el posterior, y uno horizontal, que es el lateral o horizontal. Muy bien. Entonces, sabiendo estas estructuras, sabiendo que el laberinto posterior está compuesto por los conductos semicirculares, el vestíbulo y el nervio vestibular, a todo esto vamos a llamar sistema vestibular periférico. Entonces, a partir de ahora, cuando yo les denomine el nombre de sistema vestibular periférico, nos vamos a referir a todas estas estructuras. Empecemos. ¿Qué tenemos dentro de los conductos semicirculares y el vestíbulo? Bueno, tenemos unas células especializadas que son los receptores vestibulares, ¿ya? Dentro del vestíbulo tenemos el utrículo y sáculo, y el utrículo y sáculo están llenas de estas máculas. Las máculas son receptores, pero que se caracterizan porque en la superficie de estas células ciliadas tienen otolitos, ¿no? Estos otolitos, como piedrecillas, pues nos dan información acerca de la inercia y la gravedad, acerca de cómo está nuestro cuerpo frente al espacio, ¿no? A la Tierra. Y las crestas ampulares, que se encuentran en los conductos semicirculares, pero no en todos los conductos, sino en la parte del ensanchamiento, en la parte de la ampolla. Tenemos 3 ampollas. Dentro de este ensanchamiento tenemos estas células en forma de cúpula, también son células ciliadas, pero en forma de cúpula. No tienen otolitos, pero sí vamos a ver que cada vez que hagamos o tengamos algún movimiento de giro de cabeza o movimiento de cabeza específicamente, se va a mover en la endolinfa de esta zona y entonces moverá también las células ciliadas y enviará información por estas células especializadas y luego el nervio vestibular. Muy bien, entonces tenemos que entender entonces que las ámpulas, ¿no?, de los conductos semicirculares van a detectar la rotación, movimientos de rotación de la cabeza en estas 3 dimensiones. ¿En qué dimensiones? En las dimensiones que tienen la forma de los conductos semicirculares, ¿ya? El equilibrio tiene que ver con el equilibrio durante la aceleración angular. La aceleración angular es la rotación de la cabeza y se denominan también receptores internos de velocidad. Las máculas, por otro lado, son receptores del equilibrio estático, nos indican, ¿a quién indican? Nosotros sí, al cerebro, indican al cerebro la posición de nuestro cuerpo, de la cabeza, nuestra posición de la cabeza, la posición de nuestro cuello, en relación a la fuerza de gravedad, o sea, qué postura tenemos nosotros. Asimismo, tiene que ver con el equilibrio durante la aceleración lineal. Esto es importante. Aceleración angular, ámpulas, máculas, aceleración lineal. Y también son denominados receptores internos de gravedad. ¿Por qué gravedad? Porque tienen los otolitos. Todo que tiene que ver con el equilibrio estático, postura, posición de la cabeza, ¿no? Otolitos. Entonces, en conclusión, chicos, ustedes vean este avión. Dentro del avión, de este avión, tenemos este equipo que se llama el giroscopio. El giroscopio, como ustedes pueden observar,
¿no es cierto? Cuando un avión está volando y está sobre las nubes, el piloto no ve si el ala derecha o el ala izquierda está sobre la tierra o está muy inclinado, ¿no? Con respecto a la tierra. Y no lo logra ver porque no se permite ver en la pantalla, en las ventanas. Sin embargo, el giroscopio permite, ¿no? Tener una imagen de cómo está el aeroplano o de cómo está el avión con respecto a la Tierra. Si está muy girado a la derecha, muy girado a la izquierda, cuántos grados. Entonces, esa información le llega al piloto. Bueno, les comento que esta misma función es la función que tiene el oído interno. El laberinto posterior del oído interno le da esa información. ¿A quién? A nosotros, a nuestro cerebro. ¿Y cuál es el objetivo de que tengamos esta información? De nuestra posición, de que si nos movemos o no nos movemos. El objetivo es tener una respuesta. El oído da una información tipo input, o sea, da una información al cerebro. El cerebro procesa esta información y va a dar una respuesta. Esta respuesta se va a dar a través de reflejos. Reflejos que se denominan reflejos vestíbulo-oculares y reflejos vestíbulo-espinales. Estos reflejos vestíbulo-oculares y reflejos vestíbulo-espinales nos van a permitir mantener el equilibrio. Muy bien, entonces el output serían estos reflejos, ¿ya? Que los podemos evaluar a través del movimiento de los ojos y el movimiento de los ojos a través de los movimientos oculares y el movimiento de la postura. Estos reflejos se llaman reflejo vestíbulo ocular y reflejo vestíbulo espinal. Entonces, estos reflejos pueden ser evaluados, ¿correcto? Estos reflejos pueden ser evaluados. Y si estos reflejos tipo outputs están bien, asumimos que las aferencias también se encuentran en buen estado, ¿correcto? Si una aferencia falla, una eferencia también estará equivocada. Entonces, nosotros al examinar al paciente evaluaremos eferencias. ¿Para qué? Para asumir el estado del oído interno, de la información que da el oído. Si el oído no da una información porque está enfermo, no tendremos los reflejos vestíbulo-oculares, los reflejos vestíbulo-espinales estarán alterados. Muy bien. Vamos a tener acá un ejemplo. Esta es una persona, ¿no es cierto? Esta es la nariz de la persona, está mirando hacia arriba y esto de acá es el laberinto, el conducto semicircular horizontal del oído izquierdo y este es el oído derecho. Acá tenemos una imagen en espejo, agrandado, tenemos las cúpulas, ¿no? Las cúpulas donde se encuentra el ensachamiento, la ampolla de los conductos semicirculares y vemos cómo están pues aquí las células ciliadas dentro de la cúpula, ¿no? Formando la cúpula. Y acá vemos más grande incluso los receptores. Esta es una célula ciliada tipo 2 que se encuentra dentro de esta cúpula, ¿no? El paciente está en reposo, vemos cómo hay un potencial de acción similar. El paciente gira la cabeza hacia la derecha. Por inercia, el líquido endolinfático se irá hacia el otro lado. Y moverá, en todo caso, moverá las cúpulas hacia el lado izquierdo. Las empujará. Miren cómo se mueve hacia el lado izquierdo. Pero recuerden ustedes que esto es una imagen en espejo, ¿no es cierto? En este caso, el kinetocilio se moverá contralateral, donde están los cilios más pequeños. Cuando sucede esto, no hay un potencial de acción. Sin embargo, cuando los cilios se mueven hacia el más grande, hacia el kinetocilio, va a haber un potencial de acción. Miren cómo está el potencial de acción activado. ¿Esto qué quiere decir? Que en el oído derecho habrá un potencial de acción excitatorio, mientras que en el oído izquierdo se producirá un potencial de acción inhibitorio. Este desbalance, esta diferencia de potencial de acción, esa información será llevada al cerebro a través del nervio vestibular. ¿Y qué interpreta el cerebro? ¿Qué interpreta con esto el cerebro? El cerebro interpreta con esto que la cabeza se está moviendo hacia la derecha, porque el potencial de acción se da en el lado derecho y hay un potencial en el lado izquierdo inhibitorio, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo sucede cuando el paciente gira la cabeza a la izquierda. La endolinfa mueve hacia el lado derecho por inercia el líquido, las cúpulas se mueven hacia el lado
derecho y ocurrirá un potencial de acción en este lado. Y esta diferencia de potenciales de acción, como vemos, será interpretado como un movimiento de giro hacia la izquierda. El cerebro lo sabe porque el oído le da esa información. El paciente, nuestro cerebro sabe dónde está posicionada la cabeza y qué giro estamos realizando, así nuestros ojos estén cerrados, ¿correcto? Es la información que da el oído al cerebro. Utriculisáculo, asáculo, aceleración lineal y fuerza gravitacional. Por ejemplo, estamos en reposo, pero si nos bajamos a recoger, por ejemplo, un celular, por la fuerza de gravedad, todos los otolitos se moverán hacia adelante y también se moverá esta sustancia gelatinosa que esté embebida, estas células ciliadas, y habrá pues un potencial de acción, dependiendo, será inhibitorio o excitatorio. Excitatorio si se mueven hacia el kinetocilio, inhibitorio si se mueven en contra del kinetocilio, ¿sí? Y para empezar entonces a hablar del vértigo tenemos que entender qué es el equilibrio. El equilibrio está formado por tres sistemas muy importantes: el sistema propioceptivo, el sistema vestibular periférico y el sistema de la vista. ¿Cuándo nosotros tenemos clínica? ¿Cuándo nosotros tenemos clínica de vértigo? Cuando dos de estos tres órganos están lesionados. Si solo está lesionado uno, no. ¿Por qué? Porque en los dos tenemos dos que pueden compensar. Para nosotros tener vértigo tenemos que tener dos lesiones. El paciente no lo va a saber, para el paciente va a ser lo mismo, pero ustedes sí lo deben de saber. Ustedes tienen que saber diferenciar qué es un vértigo, un mareo e inestabilidad. ¿Y cuál es el objetivo de poder diferenciar? ¿Por qué? Diferenciar estos síntomas que no son lo mismo, tienen que saber diferenciar porque solo el vértigo, solo el síntoma de vértigo es el que está asociado con una lesión de oído interno. Si ustedes encontraran inestabilidad o mareo, esto puede ser una alteración metabólica, una alteración de tipo central, no necesariamente un daño en el oído interno, ¿correcto? ¿Cuándo pensamos en un daño en el oído interno? Cuando encontramos vértigo. ¿Y qué es el vértigo? El vértigo, como podemos ver acá, es una sensación de movimiento alucinatoria, es una sensación de giro, ¿ya? El paciente piensa que las cosas giran alrededor de su cabeza, alrededor de su cuerpo, o el paciente gira alrededor o las cosas giran alrededor del paciente, vértigo objetivo o vértigo subjetivo, pero es la sensación ilusoria de giro. Vértigo viene de la palabra vertere, que significa dar vueltas. Entonces, eso es vértigo. Si el paciente siente que está flotando o está pisando nubes o se siente como desvanecimiento, eso no es vértigo. Eso puede ser un montón de cosas. Puede ser una lesión central, puede ser un tumor, puede ser una alteración metabólica, una alteración electrolítica, puede ser un paciente con alteración endocrinológica, puede ser una diabetes descompensada, etcétera. ¿Correcto? No es vértigo, no es vértigo y por tanto no es lesión del oído interno. El vértigo periférico, específicamente el periférico, está siempre asociado a un cortejo vegetativo, es decir, el paciente siempre va a sentir que tiene náuseas, vómitos, sudoración, palpitaciones, ¿no? Eso es lo que va a sentir el paciente. Cuando nosotros tenemos vértigo, el paciente nos dice que siente que las cosas dan vuelta, nosotros debemos dentro del examen físico examinar los ojos. ¿En busca de qué? De nistagmus, ¿correcto? También en busca del BOR, que es el reflejo vestíbulo-ocular. El reflejo vestíbulo-ocular, como dijimos, es el output, ¿no es cierto? El output, o sea, ¿cómo van a estar los reflejos? El reflejo vestíbulo-ocular debe estar indemne. Si hay un daño en este reflejo vestíbulo-ocular, entonces vamos a encontrar alteraciones. Y estas alteraciones, si encontramos un reflejo vestíbulo-ocular alterado, ¿qué nos indica? Probablemente que hay una lesión de oído interno. O sea, que el input está alterado, ¿sí? ¿Qué es el nistagmus? El nistagmus es esto. Es un movimiento, de los ojos involuntario, ¿no? Miren, quiero que vean ustedes los ojos del paciente, miren cómo se mueve. El paciente no lo puede parar, no puede parar de moverse, ¿ya? Como ustedes pueden ver ahí, le vamos a pedir al paciente que mueva los ojos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha, y siempre va a mover hacia un mismo lado. Ahí existen dos fases, existe una fase rápida y una fase lenta. La fase rápida es cómo los ojitos baten hacia la derecha, la fase rápida, ya la fase rápida. Y la fase lenta es hacia la izquierda del paciente. La fase rápida es hacia la derecha del paciente. Es decir,
la fase más prominente, la fase donde ustedes ven que el ojito se va, la mirada se va, esa es la fase rápida. O sea, es la fase más prominente, de nuevo, es la fase más prominente. Ese es un nistagmus tipo horizontal hacia la derecha, ¿ya? Por una lesión periférica. ¿Por qué periférica? Porque está alterado el oído. ¿El oído? ¿Qué oído? Si el nistagmus, como en este caso, se va bate hacia el lado derecho, entonces la lesión del oído es contralateral. El oído dañado es este, el izquierdo. El ojito bate hacia la derecha, es un nistagmus horizontal hacia la derecha, y el oído lesionado es el izquierdo, ¿correcto? Miren cómo en diferentes posiciones el paciente bate hacia la misma dirección. Así le pongamos el paciente mire arriba, mire abajo, a la derecha y a la izquierda. El paciente va a tener un nistagmus que bate siempre hacia la derecha. Eso se llama unidireccional. Y esa característica es la que siempre debe tener nuestro nistagmus cuando pensamos que el nistagmus es periférico. Si es un nistagmus periférico es porque también existe un central. Lógico. La vía del equilibrio, la vía específicamente la vía del sistema vestibular periférico no queda ahí, no queda en el nervio vestibular. El nervio vestibular va al tronco encefálico y se va a juntar con los núcleos vestibulares, que son la segunda neurona, ¿ya? Hacen conexiones con los núcleos vestibulares y esos núcleos vestibulares hacen conexiones con el mesencéfalo, con los núcleos oculomotores y también con las vías. Asimismo, estos núcleos vestibulares hacen conexiones con con el sistema propioceptivo, con vías del sistema propioceptivo, vías motoras hacia abajo. Entonces, eso es un sistema complejo que no queda solamente en el oído, ¿no? Además, hacen interconexiones con la sustancia roja, con la sustancia reticular, hacen conexiones con el cerebelo, ¿no? Entonces, hay múltiples interconexiones que se hacen, no termina ahí. Y lo separamos porque el periférico es netamente la parte periférica, la parte que ve el otorrino, la parte que comprende hasta el nervio vestibular. El resto, lo que va en el sistema nervioso central, el cerebelo, los núcleos vestibulares, el tronco encefálico, eso lo ve el neurólogo, ¿ya? Esa es la vía central del equilibrio. Eso no lo vemos nosotros. Entonces, hay síntomas que nos indican que la pérdida de equilibrio, o en este caso, el vértigo se debe a un problema central o a un problema periférico. Lógicamente, el día de hoy tenemos que evaluar la parte de otorrino. Entonces, hay formas de poder diferenciar. El vértigo periférico es brusco, intenso, corta duración, puede ser horizontal, nunca vertical. Pregunta de examen, el vértigo central es vertical, pero también puede ser horizontal. Entonces, ¿un vértigo periférico puede ser horizontal? Sí. ¿Un vértigo central puede ser horizontal? Sí. Y es ahí donde nos tenemos que basar en otras cosas, en otras características para poder diferenciarlos. El nistagmus o vértigo periférico se caracteriza por problemas audiológicos, es decir, como lógicamente está en el oído interno, puede también por cercanía estar asociado a problemas en cóclea, asociados a problemas en laberinto anterior, hipoacusia, tinnitus, acúfeno, sensación de plenitud aural. Neurológicos, no tanto. Problemas neurológicos, no tanto. Y acuérdense, pregunta de examen, cuando venga el caso clínico, si está asociado a náuseas, vómitos, palpitaciones, sudoración, o sea, a síndromes neurovegetativos, siempre es periférico. Vamos a ver entonces un nistagmus periférico, miren cómo bate. Este paciente, ¿hacia dónde bate el ojito, chicos? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? De nuevo. A ver, contesten para poder avanzar. ¿Aló? Chicos, ¿me escuchan? Izquierda, doctora. A ver. Izquierda del paciente. Muy bien. Entonces, es un nistagmus horizontal hacia la izquierda. Y entonces, ¿dónde está la lesión? ¿En el oído izquierdo o en el oído derecho? Si es periférico. En Derecho, el doctora. derecho. Muy bien, en el derecho. Vamos a pasar ahora a ver un nistagmus central. Miren cómo es, este caso es un nistagmus central, es multidireccional. ¿Ven? El ojito mueve arriba, abajo, es desordenado, es multidireccional. No se fatiga, no se cansa, dura más, ¿no? Acá vamos, mira, acá es medio componente vertical. Ahí vamos a ver otro nistagmus que es puramente vertical. Eso es de todas maneras un central, miren. Acá, ¿ven? Nistagmus vertical. ¿Sí?
Miren acá, este de acá, nistagmus vertical, problema neurológico. Puede ser un tumor, por ejemplo. ¿Dónde está la lesión del tumor? En el mismo lado, hacia donde bate el ojito. Si el ojito bate hacia la derecha, entonces la lesión estará en la derecha, ¿sí? Cuando es central. Además de eso, nos basamos de múltiples pruebas que ya ustedes las han estudiado, que son las pruebas neurológicas, ¿ya? Por eso esta rama, esta parte de otorrino es asociada, nosotros lo denominamos otoneurología, porque todas las pruebas que ustedes ya saben, los que han rotado por neurología, son los mismos que vamos a volver a hacer acá. Romberg, Babinski-Weil, Fukuda, Utenberger, el signo de la marcha, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Miren, el Romberg. El romper es positivo tanto en el central y el periférico. La diferencia, chicos, es que en el romper el paciente se balancea, o sea, nunca puede pararse. Cierra los ojos y el paciente se cae, pero se cae, la primera vez se cae hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda. Ese es el central. Cuando es un periférico, también es positivo, pero lo hacemos varias veces y siempre se va a caer hacia un mismo lado. Por ejemplo, en este caso, el paciente se está cayendo hacia el lado derecho. Siempre, lo volvemos a hacer, se cae hacia el lado derecho. Lo repetimos, se cae hacia el lado. ¿Por qué se cae hacia el lado derecho? Porque la lesión está en el oído derecho, ¿sí? Este es el ejemplo de un paciente con Varani. Paciente, dedos ahí en índice, cierra los ojos y se desvía ¿hacia dónde? Hacia la derecha, el Varani. Se desvía hacia la derecha. ¿Por qué se desvía? ¿Dónde está la lesión? En el oído derecho. Fukuda. Vamos a ver el Fukuda. Miren cómo marcha. Algunos le dicen Fukuda-Utenberger. Miren. Entonces, el paciente marcha con los ojos cerrados y los pacientes que, si yo les hago marchar a ustedes, ustedes van a estar sobre su mismo sitio, no se van a mover, ¿correcto? Pero miren este paciente, con los ojos cerrados, pierde el equilibrio y su cuerpo le va jalando hacia la derecha, ¿sí? ¿Por qué su cuerpo se va yendo hacia la derecha? Porque hay una lesión del oído derecho, ¿sí? Entonces, eso es un Fukuda positivo hacia el lado derecho. Lo volvemos a repetir y vuelve a ser hacia el lado derecho. Si al paciente le pidiéramos que avance 3 pasos y luego retrocediera 3 pasos, avance 3 pasos, retrocediera 3 pasos, las personas normales pueden hacer eso. Las personas que tienen alterado el oído forman una estrella. ¿Ya? Esa es la estrella positiva. Entonces también es otro examen. Este es el del tándem, que también suele estar alterado, ¿no? Miren, con los ojos cerrados, el paciente tiene que caminar. Y el paciente debe caminar y no puede caminar poniendo un pie siguiendo la línea media, ¿no? Eso también es un tándem alterado. Cuando es un problema central, hay amplitud de la base de sustentación. Cuando es un problema periférico, pueden juntar las piernas. Eso es una falta de diferencia. Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar sobre los problemas periféricos y las enfermedades más importantes que están dentro de este síndrome. El síndrome vestibular periférico es un síndrome, pero tiene muchas enfermedades que conforman este síndrome. Vamos a hablar sobre las más importantes. La laberintitis es una de ellas. La laberintitis es una inflamación, una infección del oído interno, que puede ser de etiología bacteriana o viral. Un ejemplo de ella es una otitis media crónica colesteatomatosa. El colesteatoma, que ustedes ya saben qué es, ¿no es cierto? El colesteatoma que usualmente se ubica en el oído medio y va creciendo, tiene un poder osteolítico y puede dañar estructuras del oído interno. Lo más cercano al oído medio, en este caso, es el conducto semicircular externo o lateral u horizontal. Entonces, se lo carcome. Al carcomerse la cápsula óptica, o sea, el laberinto óseo, va a salir perilinfa y va a alterar todo este sistema del conducto semicircular y el paciente va a tener vértigo. ¿Cuándo tendrá vértigo? Cuando haga maniobra de Valsalva. ¿Ya? Entonces el paciente hace maniobra de Valsalva
tiene vértigo. O también cuando le colocan una perilla de Pulitzer dentro del oído, una oliva con una perilla de Pulitzer que haga presión, el paciente va a tener vértigo. O sea, le hace el timpanograma o la impedanciometría, el paciente tiene vértigo. ¿Por qué? Porque hace una presión, sale líquido perilinfático y entonces va a haber una alteración y va a estimular zonas que no deberían ser estimuladas porque hay una alteración anatómica dentro del conducto semicircular. Otras enfermedades, por ejemplo, la otitis viral, vesículas herpéticas, ya saben, dentro del síndrome de Ramsay-Hunt. El Ramsay-Hunt también, ¿no? Puede inflamar el oído interno. La perforación timpánica, sé que cualquier infección o inflamación, incluso hasta una otitis media serosa o efusiva, que no esté infectado, puede causar un poquito de laberintitis. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar en la audiometría? Vamos a encontrar una pérdida auditiva, usualmente conductiva, ¿no es cierto? O mixta. Ahora, si hay un daño en la cóclea asociado, hasta podría ser neurosensorial. Importante, la tomografía nos va a permitir evaluar bien las estructuras que están dentro del oído, si hay colesteatoma o no, o si hay pus dentro de la mastoides o de la caja timpánica. El tratamiento de la infección. La enfermedad de Meniere, hay que diferenciar el síndrome de Meniere y de la enfermedad de Meniere. El síndrome de Meniere se caracteriza por una triada. La triada que nosotros conocemos es acúfenos, hipoacusia y vértigo. Cuando nosotros tenemos por primera vez a un paciente que tiene esta triada, nosotros lo que vamos a caracterizar como un síndrome de Meniere. La enfermedad de Meniere tiene que tener muchos criterios para decir que es una enfermedad de Meniere. Tiene que tener 2 o más episodios de vértigo, que duren 20 minutos a 12 horas, que tiene que haber una audiometría que tenga una hipoacusia neurosensorial de frecuencias graves, tiene que haber síntomas auditivos fluctuantes, acúfenos, plenitud aural, hipoacusia. Fluctuantes, esa palabra no se olviden, ¿ya? Pero eso viene en el examen. Fluctuante. Fluctuante quiere decir que esto es como una migraña. Cada vez que tienes hipertensión endolinfática, vas a tener estos síntomas. Y luego, cuando la presión endolinfática se normalice, los síntomas desaparecerán. Es como una migraña, ¿correcto? Entonces fluctúa. Son fluctuantes. Y tenemos que tener otras causas excluidas, ningún proceso infeccioso o tumoral. Entonces, cuando nosotros hemos descartado cualquier infección, cualquier inflamación o tumor y nos quedan estos criterios, recién lo llamaremos enfermedad de Meniere. Si el paciente viene a la primera consulta solo con esa triada, lo denominaremos síndrome de Meniere. Al final, la enfermedad de Meniere se llama hipertensión endolinfática. Miren este dibujo de acá. Esto es lo normal. Esta es la endolinfa, ¿verdad? Lo celestito. Dentro del laberinto membranoso, pero cuando hay una hipertensión endolinfática, hay aumento de la producción, o una disminución del drenaje del líquido endolinfático, aumentan las presiones y van a dañar las estructuras que están dentro del laberinto membranoso. Incluso se puede romper el laberinto membranoso y puede juntarse la perilinfa con la endolinfa causando un desastre. Recuerden que cada líquido tiene su propio electrolito electrolito, o sea, no es lo mismo la perilinfa que la endolinfa, ¿no? Entonces, el mezclarse, hay un daño bioquímico terrible de las estructuras celulares y esto hace que la audición baje, que se inflame todo, que haya vértigo, ¿no? Que haya hipoacusia de tipo neurosensorial. ¿Qué vamos a ver en la otoscopía? Nada, porque todo está en el oído interno y el oído interno no se puede ver. ¿No es cierto? Lo que sí vamos a tener es la audiometría con una hipoacusia neurosensorial en frecuencias graves, ¿no? Vamos a tener el paciente con nistagmus, el paciente va a tener vértigo. Eso es básicamente lo que vamos a tener. El tratamiento usualmente es betaistina, es tratamiento médico. También podemos colocar infiltraciones de corticoide con una aguja, entramos, perforamos la membrana timpánica, ponemos una inyección de corticoide en la caja timpánica con el objetivo de que este corticoide sea reabsorbido por el tímpano secundario, que es la membrana redonda, y pueda llegar al oído interno a desinflamar algo, el laberinto posterior, ¿no? Todo lo que es el oído interno, que está en este momento con hidrops y está inflamado. Tratamiento quirúrgico, en realidad nosotros no tenemos mucha experiencia y lo que dice la literatura es que muchas veces, a pesar del drenaje del saco endolinfático, esto puede volver a recurrir. Es como la migraña, una vez que te la diagnostican, no tiene cura. Lo único que nos queda es prevenir.
prevenir del estrés, de las comidas copiosas en grasas y en sodio. ¿Qué más? Vértigo posicional paroxístico benigno es la enfermedad más frecuente, el BPPB. Vértigo periférico posicional paroxístico benigno, usualmente puede ser después de un golpe de cabeza o espontáneo en personas mayores. Lo más frecuente es la canalolitiasis. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Les va a decir, doctora, cada vez que llego, cada vez que giro la cabeza o cada vez que me levanto, cada vez que me acuesto en la cama, siento que todo gira. Esa es la característica de un paciente con BPPB. Paciente, cada vez que gira la cabeza hacia la derecha o cada vez que se acuesta en su cama o cada vez que se levanta de su cama, siente que las cosas giran. ¿Cuánto dura esa sensación de giro? Unos segundos y pasa. Y vuelve a mover su cabeza y vuelve a tener este problema de giro. ¿Qué es lo que sucede? Miren acá la anatomía. Este es el sáculo y este es el utrículo. Bueno, el utrículo está más cerca de las ampollas. Entonces, las máculas que tienen los otolitos de las máculas del utrículo salen y se van hacia los conductos semicirculares. El conducto semicircular usualmente más afectado, casi en un 90%, es el conducto semicircular posterior. Entonces, o se van aquí a formar la canalolitiasis en el canal del conducto semicircular posterior o se meten a la cúpula, llamado cupulolitiasis. O sea, puede ser canalolitiasis o cupulolitiasis, ¿correcto? Se alojan en casi 80% en el posterior. Lógicamente, ¿por qué tenemos la clínica cada vez que movemos la cabeza? Por esto, ¿no? Cada vez que nosotros movamos la cabeza, vamos a poner un video, cada vez que nosotros movamos la cabeza, miren cómo hay un giro de cabeza hacia adelante, hacia atrás, como cuando decimos la palabra sí, cuando decimos la palabra no, hay un movimiento de los conductos semicirculares del líquido, de la endolinfa y la perilinfa. Entonces, si se mueve la endolinfa, va a estimular ¿qué? Las células receptoras, que son la cúpula, acá, el ensanchamiento de la cúpula, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa cuando hay un otolito? O sea, hay una piedrecita metida acá donde no debería estar. Entonces, ahí es donde se altera. Cuando mueve la cabeza, hay una hiperexcitación, un potencial de acción hiperexcitatorio alterado y va a haber vértigo, ¿no? Va a haber vértigo. Por eso es que se mueve, cada vez que hay movimiento de cabeza, se mueve todo. Hay sensación de giro, hay vértigo. Porque hay una piedrita en ese lugar donde no debería estar. Que cada vez que se mueve la cabeza, se mueve la piedrecita también, estimulando mucho más esas zonas, dañando esas zonas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, chicos, no es, pregunta de examen, no es médico, es simplemente la maniobra de reposicionamiento canalicular. ¿Qué significa este trabalengua? Significa que tenemos que agarrar y esa piedrecita, ese tolito que está fuera del lugar, tenemos que regresarlo a su lugar. ¿Cómo? A través de una maniobra. Se llama maniobra de reposicionamiento canalicular y hay muchísimas, ¿ya? Hay muchísimas. Cuando hablamos del canal semicircular posterior, pregunta de examen, para el diagnóstico usamos la prueba de Dix-Hallpike. Para el tratamiento usamos la maniobra de Dix-Hallpike. Perdón. Para el tratamiento usamos la maniobra de Epley. No se vayan a confundir, ¿ya? Tratamiento, maniobra de reposicionamiento canalicular, que en este caso la llamaremos Epley. Diagnóstico, Hallpike. Vamos a ver este video de cómo hacemos el Dix-Hallpike. Se ha puesto lentes a este paciente, es un paciente de México, se le ha puesto lentes y vamos a ver cómo rota. Esta prueba solamente tenemos que girar la cabeza 45 grados hacia la izquierda y llevarla hacia atrás. La cabeza tiene que caer para poder evaluar el canal semicircular posterior. No solamente es echada, tiene que caer la cabeza hacia atrás. Y luego la sentaremos y haremos lo mismo girando la cabeza 45 grados hacia la derecha. En este caso vamos a empezar por la izquierda, pero se hacen en los dos oídos, ¿correcto? O sea, girando la cabeza 45 grados a la izquierda y 45 grados a la derecha. Empezamos por el oído izquierdo. Vamos a ver lo que pasa. Miren, hacia atrás. Si yo les hago esa maniobra, sus ojitos no se van a mover. Las pacientes normales no tienen la maniobra de Dix-Hallpike alterada. Los pacientes normales no hacen nistagmus. Pero miren lo que va a pasar. Miren esos ojos.
empieza a girar todo, se mueve involuntariamente y luego se fatiga el reflejo, se fatiga, pues se cansa. Unos segundos va a durar ese movimiento de los ojos involuntarios y luego va a parar, se fatiga. El Dix-Hallpike es positivo, ¿correcto? Este es un Dix-Hallpike positivo. ¿De qué oído? Del oído izquierdo. O sea, que el conducto semicircular posterior del oído izquierdo está alterado. ¿Qué pasó? Probablemente una piedrecita de la mácula del utrículo se fue a pasear al conducto semicircular posterior del oído izquierdo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos en este momento? Lo que hemos hecho. Primero, para la maniobra de Epley, repetimos la maniobra de Dix-Hallpike un poco porque hay que estimular el nistagmus. Lo sentamos al paciente, giramos la cabeza a 45 grados y luego lo echamos. Tiene que caer la cabeza. Por eso en los hombros tienen una almohada. ¿Para qué? Para que la cabeza caiga. Tiene que caer la cabeza porque estamos evaluando el conducto semicircular posterior. Acá empieza el nistagmus. Giramos rápidamente 90 grados hacia el lado contralateral. Estábamos girando hacia la izquierda, pues giramos 90 grados hacia la derecha. Luego de 3 minutos hacemos que la naricita mire al piso. Como pollito a la brasa lo vamos girando. Y luego lo sentamos. Esta es la maniobra de Epley y esta es para la reposición canalicular de la partícula. Con estos movimientos lo que hemos hecho es asegurarnos que la piedrecita que estaba en el conducto semicircular regrese al utrículo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cada conducto semicircular tiene su maniobra de diagnóstico y tiene su maniobra de tratamiento. Así es, lamentablemente en otorrino, no sé quién inventó eso, pero... Y cada persona le ha puesto un nombre diferente. Si ustedes quieren, pueden usar la de Epley. La maniobra de Epley es la más usada para el canal semicircular posterior, pero también existe la maniobra de Semont. Para el conducto semicircular horizontal, lateral o externo, que son sinónimos, podemos utilizar la maniobra de Buffoni, de Lemper o de Barbacoa. Y para el canal superior, podemos usar la maniobra de Jacobino. Se las digo porque a veces pueden preguntar, no se asusten. No necesariamente les van a preguntar cómo hacerlas. De repente la de Epley nada más. Pero sí tienen que saber, por ejemplo, que Buffoni no tiene nada que ver con el canal semicircular posterior, ¿verdad? Ya saben ustedes que el 80% es canal semicircular posterior, por eso es la única que se las estoy enseñando. Pero tienen que más o menos saber que existe Buffoni, Lempert, Jacobino, y ustedes cuando les venga un paciente, ustedes ya marcarán, ¿no? Conducta semicircular posterior, ¿qué marcan? La de Epley o la de Semont, porque saben que esa es cuando se daña el conducto semicircular posterior. La neuritis vestibular es una inflamación, como dice el del nervio vestibular. Y la característica que usualmente sí es pregunta de examen es que no se asocia a hipoacusia. Entonces a veces nos quieren confundir y les dicen, ¿se asocia a hipoacusia conductiva? No. ¿Se asocia a hipoacusia neurosensorial? No. No se asocia a ninguna hipoacusia, ni conductiva ni neurosensorial. En realidad no se asocia a ninguna hipoacusia. Esta neuronitis, inflamación del nervio, tiene como antecedente clínico o de anamnesis que una semana antes el paciente tuvo una infección de vía aérea superior. Después de 7 días, el paciente empieza con nistagmus. Le hacen un montón de pruebas, todo sale normal. Por descarte, entonces queda que es una neuronitis vestibular. Las periféricas suelen durar poquito. Esta es una excepción. Miren, dura de 2 a 3 semanas. Ustedes miran, doctora, que el ojito se mueve durante 2 a 3 semanas, sí. El paciente día y noche por 2 a 3 semanas siente que sus ojos se mueven y siente sensación de giro que no para. El paciente siente tanta molestia, imagínense, sentir que todo se mueve durante más de una semana, 2 a 3 semanas. El paciente no come, no se puede parar. El paciente tiene que estar hospitalizado para poder dar el tratamiento endovenoso, ¿no? Para poder desinflamar ese nervio. Es un proceso, hay que esperar que el nervio desinflame. Y esto se hace a través de sedantes vestibulares. ¿Qué sedantes vestibulares conocen? La betaistina, el dimethylinato, podemos darle un poco de corticoide, ¿no? El paciente necesita tratamiento endovenoso porque no se puede ni parar ni comer. Imagínense una persona que no coma por 2 o 3 semanas, es bastante. Ototoxicidad es otro problema también. Ustedes a veces vienen el examen, ustedes tienen que saber cuáles son las drogas ototóxicas. Les pueden colocar drogas ototóxicas, excepto, y ustedes saben cuál no es ototóxica. Antibióticos de la cabeza, los aminoglucósidos. Diuréticos, furosemida. Antineoplásicos, todos, ¿correcto? Acá está en otra lista. Los AINES también pueden ser ototóxicos,
¿no? La quinina, la cloroquina. Algunos tienen más toxicidad coclear, algunos más toxicidad vestibular, es decir, algunos te van a dejar más sordos y otros te van a dejar más con vértigo, con inestabilidad. Neurinoma del acústico, y estoy ya para terminar, ¿no? Es un tumor a nivel del nervio vestibular, son las células de Schwann, las nervios que coberturan el nervio, las que se vuelven neoplásicas y van aplastando las fibras de este nervio. Usualmente es unilateral y más se da en el ángulo pontocerebeloso. Miren, acá está. Ángulo ponto, esta es la protuberancia cerebeloso. En el ángulo pontocerebeloso, aquí. En la parte, puede estar en el ángulo pontocerebeloso, también el conducto auditivo interno, ¿no? Recuerden ustedes, y acá les doy una imagen, que dentro del conducto auditivo interno pasa el nervio cócleo vestibular, miren, cócleo porque lleva las células de la cóclea, vestibulares porque reciben las células vestibulares de la información del equilibrio, pero también pasa otro nervio, que es el nervio facial. Este es el ganglio geniculado del nervio facial y miren, este es el nervio facial por el conducto auditivo interno. Si el nervio vestibular, este de aquí, se inflama, perdón, forma una neoplasia, vamos a tener problemas de equilibrio, sí, pero también podremos tener por cercanía problemas de hipoacusia. ¿De qué tipo? Neurosensorial. Y también problemas a nivel del facial, problemas de parálisis facial periférica, porque estamos hablando del nervio periférico. Podemos tener problemas. El nervio facial es un nervio mixto, tiene células parasimpáticas, tiene células sensitivas y motoras. Entonces, esas lesiones podemos tener. Sensitivas, alteraciones en la hipoestesias o hiperestesias en el área de Ramsay-Hunt. Recuerden que el área de Ramsay-Hunt eso siempre preguntan, área de Ramsay-Hunt, como el síndrome de Ramsay-Hunt, son cosas que tienen que leer. Se consideran las áreas donde está inervado sensitivamente el nervio facial. O sea que el nervio facial no solamente sirve para mover la cara, también tiene inervación sensitiva y tanto en el pabellón auricular como también en el conducto auditivo externo, ¿sí? Entonces, hay alteraciones. Cuando ustedes encuentren un paciente con la mitad de la cabeza paralizada, con una parálisis periférica facial, con hipoestesias en el pabellón o hiperestesias, porque le tocan el oído y el paciente no siente, o siente demasiado y lo comparan con el lado contralateral. Además, tiene tinnitus, tiene acúfenos, tiene vértigo, trastorno de equilibrio, tienen que pensar siempre en un neurinoma acústico y que le van a solicitar, cuando nosotros sospechamos de un neurinoma acústico, el diagnóstico nos va a seguir a hacer todos estos exámenes. La audiometría, podemos esperar una hipoacusia de tipo neurosensorial, ¿no? Pero de todos estos exámenes, el más importante es la resonancia magnética, porque nos permite, como aquí, ver lesiones muy pequeñas. La tomografía sí nos permite ver lesiones también, pero cuando el neurinoma está creciendo y es muy pequeñito, en la tomografía no sale. La tomografía sale cuando es bien grande la lesión, pero cuando recién inicia el crecimiento del tumor, del neurinoma, solo se pueden diagnosticar a través de la resonancia magnética. Entonces, pregunta examen, neurinoma acústico, resonancia magnética. Muy bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hola. Todo claro, dice Kevin. Muy bien, chicos. Bueno, cualquier cosa me escriben o le hacen comunicar a través del delegado de Kevin, cualquier cosa que no hayan entendido. Yo les voy a pasar mis diapositivas, no se preocupen. Espero que hayan entendido un poco este tema y, bueno, estudien bastante y buenas noches. Que tengan buenas noches, chicos. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.